Hola, mi nombre es Mayelis Vargas y junto a mi compañera Daniela Rodiño y Estefanía Padilla somos estudiantes de la Universidad de Córdoba del programa Licenciatura en Educación Infantil sexto semestre. Hoy le estaremos realizando unas preguntas a dos docentes, uno el cual está regido por el decreto 2277 de 1979 y otro por el decreto 1278 del 2002. Esto con el fin de ver las ventajas y desventajas que tiene cada decreto y también las similitudes entre ellos y también las diferencias. Estoy en el cuarto. ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo es Carmenza Cecilia Córdoba Cortés. ¿En qué institución educativa te desempeñas? Actualmente estoy en la institución educativa San José. Ok. ¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo tu labor docente? En total 21 años, pero en el magisterio, en el sector oficial, hace 15 años. ¿A qué grado o nivel de formación imparte tus clases? En grado sexto. ¿Cuáles fueron las verdaderas razones por las cuales usted decidió ser maestra? Esa es una historia un poco complicada. Mi meta no era ser maestra, mi meta era ser periodista. No pasé el examen en la Universidad de Antioquia y al encontrarme aquí en Montería con que las dos únicas universidades que ofrecían la carrera eran privadas y no tenía dinero, tuve que mirar hacia la universidad pública. Y la licenciatura que más me llamó la atención fue la licenciatura en inglés. Con el tiempo me di cuenta que la vocación que la docencia era lo mío. Cuando empecé a enseñarle a niños y me di cuenta de esa química que había entre los niños y yo. ¿Cuáles han sido las mayores contribuciones que a nivel personal le ha traído esta profesión docente? Te puedo decir que muchísimas. Una de ellas es el haber servido de inspiración a muchos de mis estudiantes. Actualmente tengo 3 estudiantes, antiguos estudiantes de zona rural de difícil acceso de la ciudad de Montería. 2 de ellos ya son licenciados en inglés, uno está haciendo trabajo de maestría y el otro el próximo semestre va para 10º semestre. De hecho, obtuvo mención honorífica por mejor práctica pedagógica. Cuando yo les preguntaba a ellos en el colegio, cuando les daba clase, en ese lugar, en esa vereda de donde ellos eran, donde enfrente del colegio tenías a los campaneros de los paramilitares vigilando el colegio, muy fuerte, y yo los conocí en esa situación. Cuando ellos llegan a grado 11, yo les pregunto, y ellos me dicen que quieren ser licenciados en inglés, y les pregunto, ¿y ustedes por qué quieren ser licenciados en inglés? ¿O por qué quieren ser licenciados en inglés? Porque ellos terminaron en diferentes áreas, en diferentes promociones. Por ti, profe, porque yo quiero ser una profesora o quiero ser un profesor como tú. Satisfacción personal cuando mis estudiantes me dicen, por usted, hoy en día soy lo que soy. Usted creyó en mí cuando nadie creyó en mí. Eso te da una satisfacción muy, muy grande. Soy ejemplo de eso. Tú eres un ejemplo vivo de ello. Total. Mientras tú ni siquiera creías en ti misma, yo te decía a ti, tú puedes salir adelante, tú tienes muchos talentos y tú puedes llegar muy lejos. Y no fue una charla, fueron muchas charlas que tuvimos, que todavía no es la que me dicen mamá. Total. Y te cuento mis cosas. Exacto. Sí. Bueno, señale las ventajas o fortalezas más significativas que tiene actualmente el régimen o decreto de tu condición, ya sea el 2277, pero pues sabemos que está en el 1278. Bueno, yo pienso que las ventajas del 1278, yo creo que son más desventajas que ventajas, tienen muy pocas ventajas, pero de esas pocas ventajas que tiene te podría hablar, por ejemplo, de que el hecho de que tú haces una maestría y un doctorado te vale y te ayuda a ascender. O sea, se ve el hecho de que una maestría y un doctorado te ayuda a ascender. Dentro de la evaluación docente que nos hacen anuales a los docentes del 1278, se manejan diferentes gestiones. Gestión académica, gestión directiva, gestión de la comunidad, y tienes la posibilidad de que los proyectos que trabajas dentro de tu salón de clase
los puedes poner dentro de la evaluación y de las contribuciones de fin de año. O sea, no solamente vas a dedicarte a dar clase, sino que también puedes llegar a aportar muchas cosas. Y de hecho, de proyectos tan pequeños en clase que uno cree como que esa idea no va a funcionar, y si funciona, han salido Teacher Global Prize. Mira que tenemos un profesor de salud que fue nominado. Tenemos, por ejemplo, el premio Compartir al Maestro. De hecho, yo estuve nominada al premio Compartir al Maestro en el 2018, 2017, y muchas otras iniciativas. Son como que de esas poquitas ventajas, pero ahí está. Bueno, ¿y qué opinión te merece este mismo decreto? Creo que es un decreto que hay que trabajar mucho. Es un decreto, de hecho, más que el decreto 1278, el estatuto docente como tal debe ser unificado. Considero que tenemos un estatuto docente en una enorme desigualdad de condiciones. Aquí hay unas brechas enormes. Como tú y yo hablábamos antes, los profesores del 1277 en muchas instituciones educativas son intocables. Ellos no quieren, no lo hacen. Pero el docente 1278 sí o sí debe hacer. Entonces pienso que la unificación de un decreto donde o todos en la cama o todos en el suelo es algo urgente. Los obligará así a cumplir su responsabilidad. Totalmente. Bueno, y ya que estamos hablando de cosas que no nos agradan, las desventajas que ves. Yo creo que el 1278 tiene muchas desventajas. Habrán colegas que dirán, no, ¿quién dijo? ¿Cómo se te ocurre? Pero por Dios, claro que sí las tiene. Por ejemplo, habíamos hablado que una de las ventajas es el hecho de que tú puedes hacer una maestría o un doctorado y te vale para el ascenso, pero hay un pequeño problema. El ascenso en el 1278 es casi imposible. Hemos pasado por dos protocolos de ascenso que han demostrado que no son del todo efectivos. Personalmente, el de la SDF, que fue el del video, me parece una total falta de respeto al docente. Considero que yo personalmente, a mí me tocó hacerlo y me pareció, yo me sentí expuesta a la burla. Me sentí expuesta a la burla, no pude ascender, si bien he sido ponente de proyectos a nivel internacional con mi trabajo. No, o sea, me parece súper, en la cuestión del ascenso es casi imposible. Yo creo que lo que te hace, creo que es más factible encontrar las esferas del dragón y pedirle el deseo de que asciendas a que tú puedas ascender con ese proyecto. Otra de las desventajas que yo le veo es que los docentes del 1278 somos más víctimas, o podemos, sí, somos más víctimas de acoso laboral. ¿Por qué? Porque la evaluación de desempeño anual depende del directivo docente, rector o coordinador o ambos. Y por ejemplo, si te encuentras en un colegio donde tú es educación tradicional y haces las cosas de una manera como en la década del 40, todo conductista, todo tradicional, y tú trabajas de otra manera, te presionan, empieza el acoso laboral, la persecución. Y te lo digo porque yo he sido víctima de esa parte. He sido víctima de acoso laboral. Los docentes del 1278 es una realidad. Somos víctimas de acoso laboral. Yo he tenido compañeros de trabajo que han hecho persecuciones horribles. Y son profesores laureados, profesores con maestría, con doctorado, lo que tú quieras. Y es algo escabroso. Entonces, al ser víctimas de acoso laboral, caemos entonces en las diferentes enfermedades, nuestra salud mental se deteriora, síndrome de burnout, salimos con trastornos depresivos, trastornos de ansiedad. De hecho, después de las Fuerzas Armadas, el magisterio es uno de los gremios que debería ser atendidos, y son de los que más padecen este tipo de situaciones. Entonces, digamos que la evaluación de desempeño se podría decir que hasta cierto punto es una evaluación-sanción. Palabras más, palabras menos. Total. Y esta parte también del hecho de estudiar lo que se le exige al docente y la poca adquisición del mismo por los sueldos que hablábamos también, que son
muy precarios dadas las necesidades. Totalmente, porque es que el salario del docente en Colombia, llámese 2277 o 278, no es un salario que compense, porque la gente cree que tú vas en el horario de 6 a 12 o de 1 a 6 de la tarde y ya con eso resolviste y ahí trabajas. Eso es como creer que Usain Bolt solamente su trabajo se ve en la carrera cuando ya pasó y listo. No, es todo el trabajo que hay detrás, la planeación, calificar exámenes, todo. Y en el 1278 es una carga mayor porque el 1278 lo que te hablaba de los proyectos y de las evaluaciones por gestiones es un arma de doble filo porque se carga de trabajo al docente. De hecho, yo soy una convencida de que mucho del trabajo docente que se hace, sobre todo en las famosas semanas de fortalecimiento, debería ser exclusivamente de los directivos docentes. Y te lo digo porque yo soy hija de docente, mi papá fue rector y mi papá en muchas ocasiones, que en paz descanse, me decía, pero es que ustedes están haciendo unas cosas que eso lo hacíamos nosotros, los directivos docentes y los jefes de núcleo. No entiendo por qué el docente se está desligando de sus labores. Exacto, de su quehacer pedagógico. Y eso insensibiliza el quehacer pedagógico. Es tan así que en este caso y en este orden de ideas, hablando ahora sí de lo que tocabas con respecto a la parte económica, no compensa. Entonces, también tenemos otra situación. Hay programas de formación, la famosa formación continua del docente, que eso está establecido en la ley 115, en la Ley General de Educación, que se viene a ver, digamos, desde hace unos 15 años para acá, tal vez menos. Pero entonces te hablan de los famosos, no te hablan de becas, te hablan de famosos créditos condonados, las famosas becas. Pero hay docentes que son muy talentosos, y yo conozco el caso de varios, docentes muy talentosos, berracos, que han sido ponentes a nivel nacional e internacional, nominados a X cantidad de premios, y en fin, y resulta que esos profesores no pueden aspirar a ello porque resulta que esas becas son créditos condonables y tienes que estar bien sí o sí en data crédito. Entonces, ¿dónde queda la formación del docente si no puede acceder a ello? Entonces queda estancado y queda allí. Y es una situación muy triste. Yo he tenido compañeros de trabajo que lloran porque no pueden tener esas oportunidades. Entonces es muy doloroso. Bueno, actualmente la legislación y política educativa en Colombia sí nos garantiza una educación de calidad en Colombia. No. Y yo sé que más de uno dirá, pero tú como docente, ¿cómo te atreves a decir eso? Precisamente porque yo soy docente. Y como decimos vulgarmente, yo estoy metida en el arroz con mango. ¿Cómo es posible que todos los gobiernos anteriores nos hablen de que necesitamos una educación, de que Colombia tenga que ser bilingüe, y te hablo de mi caso de inglés, cuando el gobierno nacional me dice, es que yo debo evaluar esto y esto y esto a través de los estándares, pero el IFES me dice a mí, no necesito que evalúes esto porque yo necesito que el estudiante aprenda exclusivamente esto. El estudiante tiene que hablar, leer y escribir correctamente en inglés en nivel B1 en grado 11, pero resulta que la prueba Saber 11 no te está evaluando eso, porque la prueba Saber 11 solamente te está evaluando 2 habilidades de la lengua, que es lectura y escritura. ¿Dónde está la parte de oralidad y de escucha? 1. 2. Estamos hablando de inclusión, pero no se está capacitando a los docentes en inclusión. ¿Cómo es posible que hayan docentes que crean que la inclusión habla exclusivamente de personas con discapacidad? Total. Y la inclusión es un tema mucho más amplio. ¿Cómo es posible que nosotros, en plena cuarta revolución industrial, todavía estemos satanizando a un estudiante por tener un teléfono celular en el salón de clase? Porque en ese teléfono celular él puede tomar apuntes o simplemente tiene libros en PDF que le pueden ayudar en sus consultas. Incluso por parte de directivos, y yo lo sufrí en carne propia, se sataniza al docente por usar el teléfono celular en su salón para guardar sus planes de clase, sus planes de área
y sus libros y ahí trabaja. A mí me sucedió. A mí me tocó mostrarle a mi rector, vea jefe, aquí yo tengo mi planeador. Si usted no quiere que yo use el teléfono, regale que el colegio me ceda un computador. Entonces, es eso. Creo que necesitamos la educación o el sistema educativo colombiano tiene que repensarse. Tiene que repensarse. Es muy lindo hablar de inclusión cuando, por ejemplo, las edificaciones, la infraestructura educativa no está para ser inclusiva. ¿Y qué tal la accesibilidad? Peor De aún. pronto en zonas rurales, hablemos pues ya de zona rural. ¿Cómo se da la educación en zona rural? Tú que fuiste docente de zona rural. Yo duré 6 años en zona rural y te puedo decir que la educación en zona rural, estamos demasiado atrasados. Mira, trabajar en zona rural es como devolvernos a la Colombia de los años 50. Porque nos encontramos con el fenómeno, si no encuentras a la guerrilla, no encuentras a las bandas criminales. ¿Sí? Encuentras, por ejemplo, pobreza, encuentras miseria y encuentras todavía, inclusive en pueblos donde los padres tienen una niña de 13, 14 años y se la ceden al gamonal del pueblo por unos cuantos pesos. Esa niña deja de asistir al colegio y después la ves por ahí embarazada, está desvinculada del sistema educativo y tenemos entonces también un problema de embarazo adolescente. A eso súmale que la infraestructura educativa, la parte física de los colegios están totalmente deteriorados. No hay conectividad o la conectividad que hay es deficiente, ni hablar del fluido eléctrico, ni hablar de los servicios básicos. Los servicios públicos básicos en zona rural dan tristeza. Las vías de acceso, hay vías de acceso en donde han habido docentes que han muerto yendo a su trabajo. Yo tuve un compañero de trabajo en Buenos Aires, La Manta, que falleció intentando cruzar un puente en medio de una lluvia. El arroyo estaba crecido y él, por presión casualmente, por presiones, porque él se sentía tan presionado, él estaba en periodo de prueba, intentó pasar un puente. Y el arroyo estaba tan crecido que se lo llevó. Lo encontraron a las 18 horas. Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, creo que al sistema educativo colombiano le falta mucho. Demasiado. O sea, creo que fue este señor Ginás que dijo: nosotros somos la Cenicienta en la OCDE. Nos admitieron en la OCDE, pero somos la Cenicienta de la OCDE. Muy oportuno. Bueno, ¿qué se requiere para tener una mayor calidad educativa en Colombia en todos los niveles de formación? Hacer cumplir la ley. La formación docente está corriendo prácticamente por cuenta del bolsillo del docente. Y si el docente no tiene la capacidad, creo que hay que facilitar el acceso a la formación continua del docente. Es vergonzoso, lo digo por experiencia propia, que se gasten 300, 400 millones de pesos en formaciones. Te hablo de mi parte del caso del bilingüismo, 300, 400 millones. Te ponen a un experto a hablarte de un tema por 3 o 4 horas y es un tema que ya tú lo puedes leer en una charla TED, lo has podido leer en un documento que puedes, en un blog, en comunidades de docentes, comunidades de aprendizaje. Y entonces, para acabar el remate, es una formación que tú dices: ¿yo para qué vine a esto? Y para acabar el remate te dan un canapé horrible de refrigerio con la gaseosa más fea del mundo y ni siquiera te certifican, porque uno diría, bueno, la certificación iba para la hoja de vida. Ni siquiera eso. O sea, tú dices, perdí una jornada laboral que hubiera podido hacer más por mis estudiantes. ¿Para qué? Escuchar a alguien que yo le puedo venir a enseñar. Exacto. Segundo, pienso que también el respeto. Los códigos, el código del menor, todo eso, hoy en día está bien que no se puede maltratar al estudiante, porque yo creo que todo el mundo es digno de respeto. Pero considero que el docente, ¿y dónde está el respeto hacia el docente? Hoy en día un docente no puede llamarle la atención a un estudiante, ni siquiera así sea de la manera
más amable del mundo porque lo está ofendiendo, le está diciendo. Entonces creo que la labor del docente y esa figura del docente está siendo menospreciada también por la misma legislación. Porque al menor todo, pero entonces, y al estudiante todo, pero ¿y el docente qué? ¿Dónde queda el docente como, si bien el estudiante es el eje central de la educación y el eje central de la escuela, pero es que resulta que el estudiante no puede llegar a ser el eje central de la escuela sin el docente? El docente es ese apoyo fundamental. No puedes dejarlo de lado. Pienso que también hay que invertirle mucho más dinero a la educación. Invertir en infraestructura. Hay colegios que literalmente se están cayendo. Hay lugares, sobre todo en zona rural, donde la accesibilidad es casi que imposible. Y mejorar las condiciones. La situación del PAE es una situación vergonzosa. Si bien hemos avanzado en esa parte, porque en la década de los 90, cuando se inició todo este programa de los almuerzos en los colegios, tú tenías que pagar un dinero. Yo me acuerdo que yo estaba en quinto grado en el 93, pagaba 100 pesos, pero no todos los niños teníamos 100 pesos para pagarlos. ¿Ya? Y hoy en día eso ha avanzado y es gratuito, y me parece genial, pero siento que hay que dar más. Por ejemplo, el año pasado, yo me daba cuenta que el primer semestre del año, incluso parte del segundo, oye, que el refrigerio era pan y leche, una pila y un bocadillo, una pila de carbohidratos, y dónde está la comida balanceada del estudiante. Creo que ahora, a final de año, en este año, se normalizó un poco, pero, oye, No se dan cumplimiento a esas minutas. no hay, exacto, renovación de libros y cambiarle chip al docente. El docente también tiene que darse cuenta que así como evoluciona todo, el estudiante evoluciona. Hay estudiantes que ya hoy en día tú los ves pegados al teléfono y creen que no están haciendo nada. Muchos de esos estudiantes, por ejemplo, tú los ves y están leyendo un libro en PDF y ya no te leen en papel. ¿Y quién lee el papel en un país como este, donde un libro te cuesta 60.000 pesos? Muy acertado. Bueno, nuestro sistema educativo está o no preparado para una educación virtual. ¿Qué consecuencias podría traernos este tipo de educación? Bueno, Visualiza. yo creo que algunos o una buena parte de los docentes del 1278 estamos preparados para la virtualidad. En el 2020, con la contingencia que hubo durante pandemia, yo tengo una experiencia bien interesante. Yo te decía que ahora, vulgarmente hablando, me la montó el coordinador porque yo pasaba con el teléfono en clase. Y tú lo supiste muchas veces siendo estudiante de colegio. Y a mí me tocó decirle y mostrarle mi teléfono que tenía mis libros y mis preparadores y mi plan de área. Es hasta más eficiente, eso no. Total, que cargar un cartapazo de papel, aparte de que es antiecológico, por Dios. ¿Te acuerdas del famoso libro verde donde anotaban las asistencias? Exacto. Yo directamente hacía todo eso en la plataforma de Peggy. Y mira que yo empecé a hacer, con mi dirección de grupo, hice el grupo de WhatsApp de padres. Nadie lo había hecho allá. Y yo me comunicaba con los papás. Llegó pandemia. Y resulta que todo lo que, por lo que a mí me habían criticado en el colegio, a todo el mundo le tocó hacerlo. Yo iba como 4 pasos adelante, pero ¿por qué? Primero porque yo estaba leyendo. Estábamos hablando de cuarta revolución industrial y yo estaba leyendo desde el 2017 sobre eso. Yo iba muchos años luz, además tú sabes que yo era colaboradora de proyectos de ese tipo en Policarpa Salabarrieta, aparte de mi proyecto de arte, que también lo vinculaba con la parte de la virtualidad. Entonces, pienso que no todos los profesores están preparados, pero habemos una generación de profesores que sí estamos preparados para ello. No te voy a negar, a mí me encanta el trabajo, claro, el face to face, porque a veces la pantalla es muy impersonal, pero uno como docente también tiene que ser creativo, vean, la innovación es un deber moral, ético del docente. Si el docente no innova, si el docente no evoluciona,
con todo lo que está viniendo, va a quedar relegado y no va a poder entender sus estudiantes. Mira, yo antes decía, el estudiante de este año, de esta década, no es el mismo de hace 2 décadas atrás. No nos vayamos lejos. El estudiante del 2023 no es el mismo que el que veíamos en febrero del 2020 antes de pandemia. Porque todo cambió, todo, absolutamente todo. Estamos hablando de algo tan cercano que en 3 años todo cambió. Entonces, considero que los docentes del 1278 tenemos esa gran ventaja en su mayoría, que asimilamos las nuevas tecnologías. Los docentes del 2277, algunos, no estoy hablando de todos, pero yo lo vi desde mi experiencia como docente, tienen que ir cambiando el chip. Yo tuve compañeros de trabajo que no cambiaron el chip, estaban con pensión gracia, estaban con tiempo extra, pensando en llegar a los 70 años y decidieron, yo renuncio porque yo no aguanto esto, yo no puedo con esto y yo no sé con esto. Si tú no cambias el chip, no puedes. Incluso docentes universitarios. Total. Claro que sí. Bueno. Y ese es otro tema interesante. ¿Qué mensaje le darías a esta nueva generación que pretende o busca ser docente, o se está formando para ser docente? Voy a darles 2 consejos. Uno, y va a ser el más polémico. Olvídense de la cháchara que les enseñaron en la universidad. Y lo digo por experiencia propia. Cuando yo tuve mi primer, como dice la canción, mi primera chamba, yo iba a cumplir 19 años y estaba en tercer, iba para 4º semestre de licenciatura en inglés. Y yo me di cuenta al llegar al salón que Piaget Piaget experimentó con ratas de laboratorio o no sé, pero las teorías eran una cosa, o sea, tú dices, las teorías tal vez te sirven para algo como para estudiar un poco la mente humana, pero es que los niños de la época de Skinner, de Piaget, de Vygotsky son totalmente diferentes. Tal vez los tomes como un referente. Entonces, no puedes casarte con esas teorías. Tienes que enfrentarte al mundo real. Entonces, deslígate de todo eso. Yo siempre le digo a mis estudiantes, en el caso de la licenciatura en inglés, la carreta que ustedes les enseñaron en la universidad, olvídense de ello. Ustedes preséntenle a ellos lo que quieren ver, pero ellos no saben lo que ustedes van a trabajar aquí, porque es que hay un problema. Y es un tema, voy a poner el dedo en la llaga aquí. La mayoría de los docentes que trabajan en las universidades, formadores de docentes, no han pisado una institución educativa, no han pisado un colegio. Y si lo pisaron, no aguantaron 2 años porque no tienen dominio de grupo. Entonces, le enseñan un montón de fantasías al estudiante y cuando llegan a la práctica docente, se estrellan contra el mundo. Y lo he vivenciado yo con esta carrera, cuando no he encontrado ni siquiera una electiva que vaya enfocada hacia las zonas rurales. Exactamente. O sea, no está unificada con las realidades que vamos a enfrentar en el mismo quehacer. Y la realidad colombiana en materia de educación es una cosa impresionante. O sea, las leyes te dicen una belleza, los proyectos educativos te dicen una belleza, y llega, te encuentras con una realidad que te golpea y te da garrote. Entonces yo lo primero que les digo a ellos es el consejo que yo les doy a mis practicantes. Olvídense de lo que aprendieron en la universidad, porque ustedes van a aprender a ser maestros acá. Obviamente, bajo mi guía, porque yo soy la docente tutora en el colegio. Yo les enseño cosas tan simples como para que así. Necesito que mires cómo trato a mis estudiantes. Y yo no soy esa docente que se sienta en un escritorio. Tú lo sabes porque tú fuiste mi estudiante. Yo soy de las que me siento en el piso con mis pelados. Yo soy de las que salgo del salón. Yo soy de las que los pongo a hacer cosas diferentes, a disfrazarse todo. Yo no soy esa docente que se sienta en un salón con 40 estudiantes y que muchos colegios todavía creen esa es la mejor docente. Mira, van y todo el mundo los tiene calladitos. Eso
Y yo no sería incapaz de enseñarle eso y de aconsejarle eso a las nuevas generaciones de docentes. Y el segundo consejo, que es algo que yo me metí en mi cabeza cuando empecé a amar la docencia, de hecho yo amo la docencia, es: sean la clase de docentes que ustedes quisieron tener cuando estaban en el colegio. Piensen en todas esas cualidades que ustedes quieren tener, o que ustedes querían encontrar en un docente. A mí nunca se me olvida una canción de un programa infantil que se llamaba Brújula Mágica, y decía: yo tenía un profesor que era un bacán, que nos hacía reír en el salón, nos enseñaba cosas, pero lo sacaron del colegio porque a mi mamá no le gustaba. Qué fuerte. Es fuerte, es Pero fuerte. es una realidad. Entonces yo siempre les aconsejo a mis practicantes, y es algo que yo aconsejo a las nuevas generaciones de docentes. De hecho, yo tengo una sobrina que está estudiando licenciatura en inglés, y yo le dije a ella: sé la profesora que hubieras querido tener cuando estabas en el colegio. Y fue una consigna que yo siempre tuve y siempre he tenido presente: la clase de profesor que me hubiese gustado tener en mi salón de clase. Y yo tuve profesores geniales, maravillosos. Y de hecho yo tuve esa profesora, que la tuve en mi adolescencia, en octavo y en noveno, y es una de mis mejores amigas. Y es mi inspiración para ser docente. Y yo tuve esa fortuna, pero no todo el mundo tiene esa fortuna de tener ese docente que le hubiera gustado tener en el salón de clase. Entonces, es mi consejo. Son dos consejos. Deslíguense de todas esas cosas que les enseñan en la universidad, porque la universidad te enseña teoría, pero es que la verdadera realidad está ahí. Y mucho más porque los profesores que te enseñan en la universidad, no todos han pasado por un aula. Debería ser obligatorio que todo docente que vaya a trabajar en una licenciatura tenga por lo menos 5 años de experiencia en una institución educativa, sobre todo pública, porque nosotros, seamos honestos, la mayoría de los licenciados vamos a parar o la mayor fuerza es a universidad, es a colegio público. Y colegio público es una de las mejores escuelas que hay para el docente. Y 2, ser el docente que te hubiera gustado ser, que te hubiera gustado tener cuando estabas en el colegio. Bueno, mi profe, muchas gracias. Gracias a ti, Dani. Bueno, ¿cuál es su nombre completo? Mi nombre es Eliel Miguel Bedoya Pastrana. Ok. ¿Cuál es el nombre de la institución educativa en la cual ejerce su labor docente? Actualmente me encuentro vinculado a la institución educativa Escuela Normal Superior de Montería. Ok. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo su labor docente? Actualmente tengo 27 años de servicio en el magisterio. Ok. ¿A qué grados o nivel de formación imparte sus clases? Actualmente estoy impartiendo clases en el programa de formación complementaria de la Escuela Normal Superior. Ah, ok. ¿Cuál es su escalafón en carrera docente y cómo llegó a él? Pues soy del 2277 y llegué a él a través de un concurso docente que se hizo en el año 1994. Ok. ¿Cuáles fueron las verdaderas razones por la cual usted decidió ser maestro? Bueno, yo creo que varios docentes que tuve me inspiraron a ser docente, pero una de ellas, mi mamá, ella fue rectora de la institución educativa Escuela Policarpa Salagarrieta, en el barrio La Granja, y creo que ella es mi mentora, que me hizo que yo pudiera ser docente. Además de eso, a través de todos los momentos en que estuve en instituciones educativas, pues algunos docentes me inspiraron. Y para esto también me inspiró un docente para ser docente de inglés, fue el profesor ya fallecido, Cristóbal Zúñiga Hoyos. Ok. Bueno, ¿cuáles han sido las mayores contribuciones que a nivel personal le ha traído la profesión de ser maestro? Bueno, han sido muchas
inicialmente trabajé en la zona rural y llegué a una escuela en donde no había prácticamente sino unas 2 aulas de clase y una rectoría improvisada. Ahí fue vinculado hasta que posteriormente, a través del trabajo que se hicieron por la comunidad, pudimos hacer que la escuela creciera y que tuviera otra cara diferente. Ok. ¿Qué opinión le merece el régimen que regula su condición docente, es decir, el 2277? Bueno, creo que en su momento, cuando fue creado a través de la Ley General de Educación, creo que satisfizo todos los objetivos y metas que se proponía el gobierno a mediano y corto plazo, pero a largo plazo creo que no proyectaron, pues creo que hay algunas dificultades en términos de la capacitación docente. Creo que ese fue uno de los factores que de pronto amerita hacer un poco de análisis. Ok. Señale las ventajas o fortalezas más significativas que tiene actualmente el régimen o decreto que regula la condición de ser docente para usted. Bueno, yo creo que las ventajas son muchas. Tenemos la proyección a ser escalonado a través de, obviamente, cursos, a través de la actualización en términos de hacer posgrados, maestrías. Pero obviamente eso es una limitante en el sentido de que nosotros hacemos un tipo de estudio que nos puede generar hasta cierto sentido mejorar la calidad de proceso de enseñanza docente que uno ejerce en las instituciones cuando hace este tipo de capacitaciones, sino especializaciones y maestrías. La desventaja es que obviamente hacemos maestrías o doctorados y pues, no nos sirve para ascender en instalación docente como en el 1278, que sí lo tienen en cuenta. Somos muchos los docentes que estamos en esta situación y creo que debe haber un equilibrio y equidad en los docentes que estamos en este momento haciendo un tipo de estudio, que hicimos un tipo de estudios. Bueno, ¿cuáles son las normas, leyes o reglamentaciones más significativas o importantes para usted y que guardan una estrecha relación con la labor docente? O sea, ¿cuáles son aquellas normas que a usted más le han gustado del decreto al cual pertenece? Pues yo creo que todas, o sea, las leyes que se promueven en la Ley General de Educación, el decreto 278, creo que todas están coordinadas. Sin embargo, amerita mirar de fondo, o sea, que se debió prever que este escalafón llegaría en un momento a tener problemas en el sentido de que los docentes no podemos avanzar más en el escalafón si uno quisiera estudiar. Claro. Y seguir avanzando en estudios. Entonces creo que esa es la limitante más, la parte de, porque muchos docentes se quieren actualizar, pero igualmente no les representa nada en el escalafón. Correcto. Bueno, actualmente la legislación y política educativa en Colombia sí nos garantiza una calidad educativa. Pues de garantizar la calidad educativa, eso en realidad no es factible porque cada gobierno trae un cambio. Entonces, a medida que no haya en realidad una Unificación. de los criterios para la calidad educativa a largo plazo, entonces creo que el 2277 no va a ser posible hacer cambios en eso. Ok.
¿Qué cree usted que se requiere para tener una mayor calidad educativa en Colombia en todos los niveles de formación? Yo creo que una de las cosas, y como profesor de inglés que soy, es que los docentes deben estudiar idiomas y deben ser entrenados y capacitados en otros países. Pues yo tuve la experiencia de viajar a los Estados Unidos, ser un estudiante con profesionales, docentes de otros países y que no eran de mi área. Nosotros los de Colombia éramos los únicos profesores de inglés. Los de Corea, los de Japón, los de Brasil, los de Italia, los de Alemania eran de otras áreas, de ciencias, de matemáticas. Yo creo que entonces, el gobierno y los gobiernos están en mora que los docentes deben ser proyectados internacionalmente para que miren otras culturas y que miren otra manera de ver el mundo. Es correcto. Bueno, ¿nuestro sistema educativo estaba o no preparado para una educación virtual? ¿Qué consecuencias podría traernos este tipo de educación? Pues la educación virtual tiene ventajas mientras haya conectividad. Creo que fue una falla al momento de creer que la virtualidad iba a ser la panacea de la pandemia. Creo que en los colegios donde había conectividad en la zona urbana fue posible de pronto realizar un tipo de ejercicio académico con la parte virtual. Pero ya obviamente en la zona rural no creo que esto haya generado un impacto. Es correcto. ¿Qué mensaje le daría a la nueva generación que se está formando como docente? Bueno, le daría tres cosas. Primero, que estudien idiomas, no solamente inglés, no alemán, italiano, portugués. Además, que sean ávidos de conocimiento, que lean mucho, que pues tengan de cabecera siempre en la noche un libro que leer y documentarse. También les propongo que hagan un tipo de aprendizajes en torno a desarrollar otras competencias como estudiar música, como saber Arte. dibujar algo, practicar un deporte, porque creo que una de las cosas que un maestro debe tener es que sea un maestro divergente, que sea Integral. íntegro en varias áreas. Vale. Bueno, muchísimas gracias. A modo de conclusión, tenemos que en el decreto 1278 de 2002 hay mucha desigualdad en cuanto a la formación docente. Por otro lado, no se brinda una calidad educativa en Colombia de forma óptima donde se garantice el aprendizaje de los estudiantes. En cuanto a las zonas rurales, no se brinda garantía por falta de presupuesto, tanto para los estudiantes como para los docentes. En cuanto a los estudiantes, por la falta de recursos, por la falta de implementos para el aprendizaje de ellos. Haciendo énfasis en el decreto 2277 de 1979, si bien sabemos esto ha sido permanente, es decir, ha tenido una durabilidad durante muchos años y aún es vigente. Dado esto, les permite tener un mejor ajuste salarial docente, pero aún así es limitante en cuanto a la economía, porque esto no representa para ellos el estudio como tal, es decir, no les motiva a la formación en el campo docente. Por esto se vulnera el derecho principalmente a los estudiantes de recibir una buena formación, una buena educación, un buen aprendizaje que garantice su desarrollo. Y por parte de los docentes, no les permite a los docentes pues tener una óptima enseñanza. Haciendo referencia del video realizado en cuanto al decreto 2277, tenemos que esta persona nos argumenta que todos los docentes en general deberían ser formados en varios idiomas, no solamente en español, sino otros idiomas
para que así tengan una enseñanza más abierta y así también garantizar un mejor futuro para los estudiantes. A nivel general, con las dos entrevistas de los decretos 1278 de 2002 y 2277 de 1979, las dos personas entrevistadas concuerdan en que se debe unificar el estatuto docente para que así exista las mismas garantías para ambos, en ambos decretos y para todos los docentes, tanto los de 1278 como los de 2277. También se puede concluir que se deben dar más garantías al momento de acceder a la educación docente, abriendo así un hilo de enseñanza para el estudiantado. Si bien sabemos el estudiante es el pilar fundamental en la educación, pero el docente es quien garantiza una óptima educación y desarrollo en los mismos. Por lo tanto, no se debe limitar la educación y formación de los docentes. Como mensaje, los dos entrevistados aconsejan que los próximos docentes, es decir, los docentes que están en formación actualmente, se formen más de manera integral y que enseñen en su método de enseñanza tengan más en cuenta la implementación de las TIC, ya que es una herramienta fundamental para el aprendizaje de los estudiantes. Además, que los mismos docentes estén en constante cambio, en constante aprendizaje, puesto que la educación tiene procesos que a diario son actualizados y asimismo deben estar los estudiantes. No solo quedarse con lo que aprendieron anteriormente o, por ejemplo, por así decirlo, lo que aprendieron ayer y quedarse allí estancados. No, tienen que estar en constante actualización y aprendizaje. Por eso es que se dice que la docencia es un constante aprendizaje, no es limitado. También así garantizan una mejor educación, no solo en las universidades, sino también en instituciones educativas. Muchas gracias por todo. Hasta aquí ha sido el video de hoy.